Ya lo vimos, el padre Pierre Dubois fue uno de los símbolos de la lucha por los derechos humanos y su muerte enlutó a la población La Victoria, un lugar donde apoyó firmemente a las familias durante la dictadura militar. Uno de sus amigos más cercanos fue el ex vicario de la Pastoral Obrera, Monseñor Alfonso Baeza, quien estaba con nosotros en los estudios de CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Si uno pudiera resumir el legado del padre Dubois, ¿cuál es? Bueno, el legado de él depende de para quién, pero para nosotros en la iglesia es el testimonio de un hombre que se entregó toda su vida consecuentemente para ser un testigo de Jesucristo liberador en el mundo de los obreros, de los trabajadores. Él tenía una personalidad muy combativa. La imagen probablemente más recordada es aquella cuando se interpone físicamente entre manifestantes y carabineros para intentar parar la violencia. ¿Cómo era él en el trato diario? Mira, Pierre tenía un trato sumamente amable. La gente lo quería también porque era muy acogedor. Pero cuando se enojaba era tremendo, porque se enojaba de verdad, pues entonces era mejor que no tenerlo de amigo que no de enemigo. Ahora, los pobres y los derechos humanos son los temas con los cuales más se identifica a Pierre Dubois, y esto le costó caro. Él fue expulsado de Chile en 1986. ¿Cómo fue eso para él? Claro, mira, yo diría que los pobres, dentro de los pobres, lo fundamental fue el movimiento de los trabajadores, de los obreros especialmente. A eso dedicó su vida él y para eso llegó aquí a Chile. Pero después del golpe lo pusieron de párroco, ¿no? Antes nunca había sido párroco. Entonces, su preocupación fundamental era esa, de defender el derecho, la dignidad, el derecho de la gente más humilde a obtener la justicia. Entonces, para él lo importante era que la gente misma él trabajaba de manera que la gente misma se ordenara, se organizara y se luchara por sus derechos. ¿Pero cómo vivió en la expulsión de Chile en el 86? Bueno, él estuvo en Francia, yo lo fui a ver una vez para allá, y en Francia estaba en la casa de su familia, que era cerca de la región de la Borgoña, y él se preocupó mucho de los exiliados chilenos, porque había mucha gente que también él conocía del tiempo de antes del golpe. Él, cuando vuelve a Chile después de la restauración de la democracia el año 90, recibe la nacionalidad por gracia, pero hubo que hacer dos votaciones porque en la primera la nacionalidad le fue rechazada por el Senado. Sí. ¿Usted pudo conversar con él? ¿Le afectó tener que el Senado rechazara esa nacionalidad por gracia? Mira, no le extrañó porque la gente que votó contra era la gente más de la derecha, los más de los cercanos a Pinochet. Entonces se explicaba eso, pero claro, le dolía a él mucho porque realmente el Pierre hizo una opción por ser chileno, por vivir en Chile. Si al Pierre, con toda la enfermedad que tiene, con todo lo que le pasó después que mataron al padre André Yarlán, su familia y todos querían que volviera allá a Francia, pero el Pierre no quería irse de ninguna manera. ¿Y él se veía como una figura también política por el rol que le tocó jugar durante el régimen militar? No, lo que pasa es que él tuvo antes de toda esta situación, el Pierre era bastante invisible lo que hacía, aunque era muy eficaz lo que hacía pero cuando lo nombran en la parroquia de la Victoria, entonces ahí aparece muy visiblemente, porque la población de La Victoria tiene una historia de lucha muy grande. Es una población que fue una toma histórica, en que fue realmente un tiempo de Ibáñez. Con protestas muy duras durante la dictadura, pero usted decía, los más de derecha fueron los que se opusieron, pero yo tengo aquí la asistencia en la primera sesión del Senado, en que se rechaza la nacionalidad por gracia, en la segunda se llega a acuerdo, pero en la primera se rechazó por 21 votos contra 20. O sea, claro, hubo 20 senadores que estuvieron a favor, pero hubo 21 en contra. O sea, fueron muchos los que estuvieron en contra. En contra mucho. Yo no sé de qué partido, realmente no tuve idea. Fue votación secreta, no hay votación actas, secreta, pero claro, todos los de la concertación que estaban dijeron que votaron a favor, por lo tanto uno podría restarlo y saber quiénes votaron en contra.
eso, pero ¿Se sentía alguien polémico el padre Dubois? ¿Él se sentía polémico? ¿Se sentía alguien que dividía en ese sentido, que encarnaba esa división en nuestro país? No, es decir, él lo que hacía era lo que defendía el derecho de los obreros, de los pobres, los pobladores, a tener organización y a tener participación en la vida del país. Monseñor, desde el año 90... Y en eso se oponía la dictadura, no quería eso. Desde el año 90 en adelante, ¿usted cree que la Iglesia Católica se alejó del legado de Pierre Dubois y de su trabajo? En términos de la jerarquía de la Iglesia, me refiero. Mira, yo creo que los tiempos cambiaron mucho, ¿no? Porque de una época en que la voz de la Iglesia, de los obispos, de los curas, era la única voz que se podía hablar fuerte, eran los tiempos, nosotros nos reíamos porque decíamos que era la voz, el tiempo de los que no tienen voz y de los que no tienen mimeógrafo y no tienen sala para reunirse. Entonces eso todo lo teníamos nosotros en la Iglesia. Entonces fue un papel muy protagónico que tuvimos, especialmente en la Vicaría de la Solidaridad. ¿Y después, desde el año 90 en adelante? Desde el 90 cambió la cosa porque ya lo que, por lo menos en el campo que nosotros estamos, en la pastoral obrera, nosotros siempre dijimos que los trabajadores, los obreros, eran los que tenían que organizarse y ellos organizar la lucha. Y nosotros apoyarle digamos, la legitimidad de esa lucha. ¿No siente que la jerarquía de la Iglesia Católica se empezó a preocupar por un lado más de los temas sexuales, morales y también de la élite, de educar a la élite y de competir por la influencia en la élite más que entre los pobres? Mira, yo creo que lo primero que tú dices, sí, se preocupó más de los temas, porque empezaron todas las consecuencias de que la libertad, de una libertad que llegaba a un libertinaje en esos campos. Y entonces yo creo que los obispos cayeron en la trampa y se fueron a defender ese tipo de cosas, y mientras tanto pasaban otras cosas a las cuales no le ponían tanta atención. Es que la Iglesia se ha concentrado más en la élite, o es que también los curas obreros que hoy existen o quienes están trabajando en temas más sociales están invisibilizados, son una voz más silenciosa dentro de la Iglesia Católica? Sí, ciertamente que sí, yo creo que sí. Yo pienso que sí, lo que yo experimento en parte de la jerarquía más alta, que son los obispos, hay un gran aprecio por lo que hemos hecho, por la cercanía que se ha logrado mayor de la Iglesia entre los pobres, entre los obreros. El reconocimiento permanente que hay de todo lo que el cardenal Silvio Enrique, don Monseñor Alvear, Monseñor Aristía, este padre Pierre Dubois, en fin, es algo que antes no era así tan simbólico. Pero claro, hoy día lo que pasa es que los curas están más dedicados al trabajo de base, ¿no? Porque ahí además que, dejemos una patilla, los medios de comunicación se interesan a veces por los más pobres, cuando hay un crimen, cuando hay una situación violenta, y no se interesan mucho en la acción concreta. Pocas veces que uno escucha un reportaje que se haga sobre algo. Yo he escuchado en medio, pero es muy poco frecuente. Entonces la imagen que hay en realidad que el asunto de la legua, por ejemplo. Ayer justamente yo veía un reportaje sobre la legua, de una cantidad de cosas interesantes que se hacen y que se habían hecho con niños y con jóvenes, de emprendimiento y de organización deportiva, organización cultural, de música, de juego, etcétera. Falta, dice usted, poner más esos temas en la agenda. Padre Báez, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en el CNN Prime. Muchas gracias a ustedes.